Me da gusto tener gente que, pues de mi propio lenguaje aquí para convivir. Para convivir se corta. Pero ya está bien, ¿no? Ya me vine para acá porque nada más fui por el cargador, que no. Fui por el cargador porque ya se me andaba acabando aquí la pila. Pero también mucha gente aquí no, a veces le da miedo hablar porque no sabe el inglés muy bien. Entonces yo he batallado también. Yo he batallado también porque la gente, fíjate que según acá hablan mucho inglés y todo, pero hay gente como en las zonas pobres, como donde yo estoy, que no hablan muy bien el inglés. Entonces, me comunico yo un poquito, como por ejemplo con mi suegra, sí me entiende a veces, pero a veces no me entiende. A veces no me entiende y no, está cabrón. Está cabrón. Y luego, lo más difícil, esa es otra cosa que si vas a otro país que no saben o tú no sabes el lenguaje, por eso vivir acá está más difícil que en México, me imagino. Bueno, yo digo porque en México si vas a México, pues tú sabes el lenguaje, ¿va? Y puedes trabajar, te alivianas y ya, ¿verdad? Pero aquí sí saben inglés, ¿verdad? Pero hay gente, por ejemplo, si yo trabajo en una tienda, la gente me puede decir en inglés, oh, pues haz esto, yo lo puedo hacer. Pero pero el pedo es que a veces vas a tener clientes, vamos a decir, y a lo mejor los clientes no saben inglés, entonces, pues, ¿cómo te vas a comunicar tú con ellos? Entonces también por eso la hace más difícil, un poquito más difícil también acá. Y acá, y acá en McDonald's, Burger King, todos los restaurantes así, casi todo necesita ser graduado de la high school. No es como en los Estados Unidos que cualquiera puede aplicar. No, acá todavía te la hacen más difícil. Tienes que ser graduado de la high school para trabajar en un McDonald's. Rubén, Rosa, sí puedes venir. Puedes venir para acá, aquí. Fíjate que aquí hay muchísimas mujeres que puedes conocer. Yo he ido a Manila, he ido a Manila, he ido a Cebú. Hombre, te quiero decir una cosa, que si nunca viajas a otros países, pero siempre viajas aquí en las Filipinas, no, hombre, aquí te la pasas con madre, güey. Aquí las ciudades, las playas, no, hombre, donde quiera que vayas, si quieres conocer a una mujer, donde quiera que vayas, vas a ver mujeres. Oh, ya llegó mi. ¡Hoy! ¡Hoy!